Historia del judaísmo ultraortodoxo. Es una corriente interna del judaísmo ortodoxo. Los jaredíes, en hebreo, transliterado, jaredim, también son conocidos como judíos ultraortodoxos. O como aquellos que temen a Dios, son judíos ortodoxos cuya práctica religiosa es especialmente devota. Los jaredíes afirman, al igual que todo el judaísmo ortodoxo, que la Torá entregada en el monte Sinaí por Dios, con sus respectivas leyes, constituye el manual de instrucciones del mundo. En otras palabras, la Torá es el código que permite, en términos fundamentales, el comportamiento armónico de la creación y los creados, la regulación de sus leyes y principios y los métodos que llevarán a cada individuo a unirse a Dios para disfrutar de deleite infinito, máximo objetivo de la creación del mundo. Sin embargo, a pesar de que otros grupos judíos ortodoxos, ya sean jasídicos u ortodoxos modernos, aceptan esta afirmación, hay diferencias entre todos los grupos. En cuanto al comportamiento en ámbitos no legales, es decir, en el ámbito de la cosmovisión individual y colectiva, que no está reglamentada por la Torá. Los jaredíes suelen vivir al margen de las sociedades laicas que los rodean, incluyendo las judías, debido a que intentan poner en práctica los preceptos bíblicos en un ámbito no hostil. Hoy en día muestran una fuerte presencia en Israel, donde cuentan con sus propios barrios, incluso, sus ciudades, sus partidos políticos, sus comercios y sus escuelas. También existen grupos de jaredíes en muchas comunidades judías de la diáspora, particularmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Los jaredíes tienen sus propios periódicos, el más importante de los cuales es Amodia, el Anunciador. Desde finales del siglo XIX, el sector Israelí de los jaredíes rechaza parcialmente la modernidad occidental, tanto en lo que se refiere a costumbres como en lo que toca a la ideología. Sin embargo, esta postura no es unánime en el mundo jaredí. Por caso, aquellos oriundos de Estados Unidos poseen una visión más inclusiva de la modernidad que la que prevalece entre los israelíes ortodoxos y ultraortodoxos. Los sociólogos israelíes suelen distinguir entre los laicos, poco interesados por la religión, aunque no necesariamente antirreligiosos, los tradicionalistas, cuya práctica religiosa es parcial, los ortodoxos, de práctica religiosa estricta. Aunque inmersos en el mundo moderno, y los ultraortodoxos o jaredíes, de práctica religiosa estricta, que rechazan ciertas formas de modernidad, fuerte voluntad de separatismo social, vestimenta específica, barrios específicos. O los que temen a Dios. La raíz de la palabra jaredí es jarada, la palabra más rotunda en hebreo para designar el miedo, indicando que un jaredí se siente horrorizado ante la idea de violar cualquiera de las 613 mitzvot. Los ortodoxos modernos y los jaredíes no se diferencian en nada desde el punto de vista teológico, pero sí en su modo de vida y orientaciones políticas. Origen de la divergencia entre ortodoxos y ultraortodoxos. Durante siglos, no existía el concepto de judaísmo ortodoxo, puesto que para ello hubiera sido necesaria la existencia de un judaísmo heterodoxo. De hecho, este judaísmo heterodoxo existía, por ejemplo, los caraítas, aunque su relevancia no era lo suficientemente significativa como para dar origen a una denominación específica. En el siglo XIX, la llegada a Occidente de la modernidad hace que se produzcan fuertes evoluciones en el judaísmo, primero en Alemania y más adelante en toda Europa. De modo particular, parece durante la primera mitad del siglo XIX en Alemania el judaísmo reformista, que defiende la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. El judaísmo ortodoxo se ve, pues, obligado a definirse como salvaguardia de lo que éste interpreta como tradición religiosa ante este nuevo fenómeno. Pero la cuestión de la modernización de la religión judía no fue la única que ocasionó la fractura. Fue el tema de la modernización de las sociedades judías en su conjunto, en lo relacionado con las estructuras sociales, con las estructuras de poder y con las relaciones con el Estado, el que se planteó.
Y ahí, las respuestas entre los distintos grupos ortodoxos no fueron unánimes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la corriente llamada neoortodoxa alemana, siguiendo al rabino Samson Raphael Hirsch, 1808 a 1888, teoriza acerca de un moderado acercamiento a la modernidad técnica y social. Según esta teoría, los judíos no deben alejarse de sus valores, pero pueden participar en la vida social del entorno en el que se mueven. En cambio, y contrariamente a los reformistas y a los asimilacionistas que consideran que el hecho religioso judío debe permanecer en el ámbito privado, la nueva ortodoxia afirma que los judíos también deben existir como colectivo organizado, por lo que deben rechazar asimismo aquellos aspectos del mundo moderno que sean contrarios a los 613 mitzvot, mandatos, reunidos por la tradición. Sin embargo, otra corriente rechazó frontalmente la entrada en las sociedades occidentales consideradas opuestas por sus valores a la tradición judía. Esta corriente apareció sobre todo en el este de Europa. Aceptó algunos aspectos de la modernidad técnica, pero rechazaba casi todos los aspectos relacionados con la modernidad social o política, nacionalismo, democracia, salida del gueto, entre otros aspectos. En un primer momento, los ortodoxos permanecieron bastante unidos. Así, la nueva ortodoxia alemana y los conservadores del este de Europa fundaron conjuntamente el movimiento Agudat Israel en 1912 en Polonia. Se ven afectados por el peligro que corren los judíos religiosos en general, por lo que se unen. Ambos grupos rechazan el sionismo, la asimilación, el socialismo, el ateísmo y otros conceptos modernos. Pero en el periodo de entreguerras, las divergencias entre ortodoxos modernos, más o menos ahí en Efel, influenciados por las tesis del rabino Samson Raphael Hirsch, y los conservadores se acentúan. Se puede ya hablar en ese momento de la existencia plenamente asumida de una rama específica, la ultraortodoxia. Los ortodoxos modernos abandonaron Agudat Israel en esa época.